Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes, solo sobre los temas. Suscribiros al canal, porque ahí podéis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar y seguir, que como siempre, nunca se me olvida agradecer de verdad a toda la gente de habla hispana, que cada vez son más los que nos siguen y nos escuchan. Y bueno, vamos a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Alma Querol, que es licenciada en psicología, trabaja con el tarot, es consultora de salud y más cosas. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantada de estar aquí, muchísimas gracias. Tenemos también a María José Borrás, que es psicoterapeuta, facilitadora y formadora de constelaciones familiares y más cosas también. María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues encantada y feliz de estar con vosotros un ratito. Es que así te digo que da gusto hacer los programas. De verdad, voy a hacer más cada vez. Y tenemos también a Paqui Ríos, que es terapeuta familiar. Paqui, bienvenida al programa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy feliz también y muy encantada de estar con vosotros. Pues si todos estamos encantados, vamos a darle el tema que hoy se las trae. Y de lo que vamos a hablar hoy es un aspecto importante de nuestra vida, ¿no? Porque en función de cómo vivamos estas creencias, vamos a poder ser más o menos libres y vamos a hablar de la moralidad. ¿Qué es más importante, ser moralmente correctos o hacer lo que sentimos? Pero para entrar un poco en contexto, ¿vale? Vamos primero a hablar un poquito de lo que es ser moral. Alma, cuando hablamos de ser moral, ¿a ti qué te viene? ¿Qué piensas que es esto de ser moral? La verdad es que creo que utilizamos la palabra muchas veces y damos por supuesto también qué significa para cada uno de nosotros, ¿no? Podríamos decir que es ese conjunto de normas, de valores con los que jugamos para estar en esta sociedad. Y quizá la pregunta es si los vamos chequeando de vez en cuando para asegurarnos de que son los nuestros y no vienen así tragados de lo que otros han decidido que son las reglas del juego, ¿no? Es que claro, ahí vamos a entrar con las partes relativas y ahora vamos a profundizar en eso, ¿no? María José, ¿para ti qué es la moralidad? ¿Qué es ser moral? Pues coincido con Almas. En principio, si ves el significado de moral y moralidad, pues es ese conjunto de normas y de reglas, de comportamiento y hábitos que un poco modulan y regulan a los conjuntos de seres humanos. Bien puede Ujú, ser el primer conjunto, que es la familia. O sea, ya ahí ya empieza como las primeras reglas morales y luego poco a poco estos hábitos que llegan a ser sociales y comportamentales pues para la sociedad en la que vivimos. Así ujú, que son ese conjunto de reglas y normas a las que de alguna manera es aconsejable informarse y saber. Es decir, la sociedad de todas formas, si no te las va a decir, la familia te va a decir que para pertenecer y ser aceptado y ser reconocido dentro de, vamos a hablar del primer núcleo para mí, vamos a decir la moralidad, pues que tienes que acatar, aceptar y reconocer esas normas. Pues Y ahí vamos a poco a hablar, poco vamos creciendo y la cosa se va complicando. porque a Bueno, mí ya ya está complicada en la familia, ¿eh? cuando empieza ya el asunto reglas y normas, a mí ya me empieza a chirriar, ya me empieza a chirriar, pero eso es así. Paqui, ¿para ti qué es ser moral? Bueno, lo han dicho mis compañeras, ¿no? Realmente son ese conjunto de leyes o leyes universales que nos han estipulado ahí la justicia, la honestidad, cómo debemos de comportarnos. Mm, Creo que está sobrevalorada la palabra, realmente. Está Sí. sobrevalorada, prostituida, malinformada, manipulada y podemos seguir con los adjetivos, ¿no? A ver, si nos vamos a la Wikipedia, pues la moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Uf, empezamos con problemas, ¿no? Porque ya sabemos que lo bueno y lo malo es bastante relativo. Ahora, aquí hay un punto importante, Alma, y es que la moralidad cambia respecto a la época, ciudad, etnia, grupo social,
etcétera. O sea que no hay una moralidad universal, sino que es una moralidad conveniente al momento y lugar donde vives. Y esto de entrada a mí me da cero confianza, ¿no, Alma? Bueno, precisamente porque somos seres en continua evolución y vamos cambiando, ¿no? Generacionalmente y van cambiando todas las cosas que tienen que ver con el estar en el mundo. Bueno, tiene por un lado sentido que vayan cambiando y menos mal, porque si no nos estaríamos rigiendo por las de hace 4 siglos y entonces, sería un poquito más difícil vivir en este mundo presente que hemos creado entre todos o aceptado que está creado así, aquí nos vamos moviendo. Y por otro lado, sí que es verdad que como es algo que viene por acuerdos, pues yo vuelvo a la pregunta del acuerdo, ¿quién lo ha hecho? Porque para que yo siga esas normas, sigo los acuerdos de quién. Mm, Como claro. decíamos antes, ¿no? De los que se han establecido en mi familia, en mi comunidad por ideología, en la tribu que yo he elegido, en los que yo construyo, en los que rigen las leyes, en los que rigen, supuestamente rigen el país, el Ujú. continente, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de mucho Sí. respirar, ¿no? Porque creo yo mis reglas y entonces contrasto si están de acuerdo con las reglas de ahí fuera. Me he planteado alguna vez que yo puedo construir las mías y chequear, que las Ujú. puedo ir cambiando porque yo también soy una persona en evolución y a lo mejor no eran las mismas a los 15 años que ahora que yo, por ejemplo, tengo 45, ¿no? Es como, ¿qué pasa con todo esto? ¿Y es la misma norma para los adultos que para los niños? ¿Y es la misma si cometes infracciones o si no? Entonces, tenemos Por eso, aquí... ahí es importante que uno empiece a reflexionar, a hacer introspección y decidir si vas a seguir las normas que te van a poner, que por otro lado, María José, estamos viendo que son normas cambiantes, con lo cual digo, vale, si esta norma, la cual es correcta y moral ahora, sé que en 10 años o en 20 años, según no sea, ¿por qué la tendría que seguir ahora? ¿No es mejor, María José, empezar a hacer sentir lo que yo siento, lo que realmente vibra conmigo y no dejarme llevar por lo que los demás piensan o creen que es lo correcto que tengo que hacer? Voy a cogerlo así con pincitas, ¿vale? Porque yo creo que tiene que ser un acuerdo entre mí y los demás. Y yo tampoco creo que yo hago lo que yo quiero y lo que a mí me da la gana y entonces desde yo, porque creo que eso de alguna manera es lo que ha pervertido mucho la moral, justamente, ¿ok? Una de las perversiones, una de tantas, ¿eh? Que como tú has dicho hay una lista enorme. Entonces yo creo que es un equilibrio, una búsqueda, evidentemente, de equilibrio, de cómo puedo ser yo individual, individuarme de una forma sana y también formar parte de la familia, de la sociedad y un poco, como dice Alma, ir chequeando mucho este proceso evolutivo. A mí que una norma moral cambie no me parece malo, me parece sano. O sea, que decir, me parece, bueno, yo no pienso que porque esta norma vaya a cambiar o esta ley vaya a cambiar en el futuro, no tengo que respetarla o no tengo que verla, ¿no? Y respetarla. Yo pienso que cambien las leyes y que cambien los acuerdos es algo sano y de hecho creo que todos individualmente tenemos que poner nuestra colaboración para la mejora evidentemente, de los procesos humanos, porque sí o sí estamos, vamos a decir, en sociedad, quien se quiera ir y aislarse en un bosque también lo puede hacer, en una cueva o en una casa, pero en principio los que vivimos estamos en una sociedad donde nos obliga necesariamente a hacer todo este tiempo este contraste de yo y el mundo y yo. Y creo que es algo sanísimo, creo que es algo buenísimo y creo que las normas y la moral vaya cambiando y me refleje dentro de mí y que yo vaya cambiando y se refleje ahí afuera, es lo que pienso que es lo que nos hace evolucionar y crecer. Pues interesante, Paqui, lo que está comentando María José, pero obviamente tiene que ser decisión de cada quien, porque a mí que cambien las reglas morales me parece maravilloso, pero tan me parece maravilloso como me la suda, porque al final yo no voy a seguir unas reglas con las cuales no estoy de acuerdo. Obviamente no nos vamos a ir a los extremos, me refiero.
Si no es moral ir por la calle y agredir a alguien, yo no voy a agredir a alguien porque me apetezca. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que mi propia experiencia no voy a hacer cosas con las que no vibre porque alguien más me diga que tengo que hacerlas. Pongamos un ejemplo práctico. Hace 50 años, tener sexo antes del matrimonio, pues moralmente estaba mal visto. Y nos hemos dado cuenta con el tiempo que es una gilipollez tal cual, que uno es libre de tener sexo con su pareja cuando quiera. Por ejemplo, ¿no, Paqui? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque realmente yo creo que mirando los sentimientos nuestros, realmente sin hacer daño a la otra persona, podemos seguirnos. Hay unas leyes, sí, pero si esas leyes me hacen daño a mí, el seguirlas, yo creo que no deberíamos seguirlas. Ujú. O sea, no sé si me explico. Eh, Completamente, Paqui. Es que es a lo que vamos, ¿no? A ver, tú vive tu vida como tú quieras vivirla, Exacto, sin irnos a los extremos. Aquí no estamos hablando de pensar cosas raras. Es, si a mí hay una regla moral, Alma, algo que me están tratando de imponer, porque según la generalidad del grupo de gente es lo que piensa hacer, pero no vibra conmigo, no la voy a hacer. Ahora bien, ¿por qué este tema nos afecta tanto? Porque hay mucha gente que vive confundida entre hacer lo que según tiene que hacer, según las normas que otros han adjudicado, y hacer lo que me dicta el corazón. Y hay mucha confusión en esto. ¿Qué hago? ¿Lo que supuestamente tengo que hacer o lo que dicta mi corazón, Alma? Sí, yo creo que muchas de las dudas que puedan venir o de los agobios o del malestar cumpliendo estas normas pueden venir primero porque no les hemos dedicado tiempo a, como decía antes, a chequear si van conmigo o no. Lo primero, esto que se dice ahí fuera, ¿va conmigo? Sí, ¿no? ¿En qué medida? ¿Lo quiero ajustar o no? Porque mi moralidad, la mía, esa es infranqueable, ¿no? Esa pertenece a mí. Otra cosa es que, ¿qué hago cuando la mía y la del otro juegan en equipos diferentes o no exactamente iguales? Y cómo aguantamos esta situación en la que buscando el equilibrio, yo cedo, tú cedes y aunque yo sigo siendo yo y tengo mis reglas, mis criterios, mis ideas, a la hora de manifestarlos afuera hago un ajuste para que la convivencia sea posible. Ujú. Bueno, ¿cuántas cosas estamos teniendo en cuenta? Me tengo en cuenta a mí, tengo en cuenta al otro, y ahí tenemos que ser honestos los dos, lo que yo digo, lo que dice el otro y cómo nos posicionamos. Porque como lo cojamos como una regla fija, entonces un porcentaje pequeño de la población lo va a poder cumplir porque será algo que cuadre realmente con ellos, pedir para todos los demás que no. Es, la recomendación, como siempre, es, bueno, coge lo que venga, como decía María José antes, cógelo con pinzas, porque a Ujú. partir de ahí tú eres importante. Tu Claro, es que sentir, tu vibrar. Y tienes siempre la posibilidad de ajustarlo, cambiarlo, incluso proponer, porque al final es un acuerdo social. ujú, Al final lo que está escrito en un papel es lo que supuestamente está recogiendo el sentir general y se puede cambiar, que es lo que estábamos diciendo antes, que qué bien, que se puede cambiar para que vaya recogiendo este sentir que evoluciona con nosotros bueno, y bienvenidos a esta época de la reevolución que ujú. se plantea a nivel universal, ¿no? También en el que todo esto lo vamos a sacudir, poner patas arriba y volver a preguntarnos, oye, pero esto tiene que ver conmigo o no, porque si no tiene que ver conmigo, ¿para qué? Entonces, Claro. más preguntas que abrimos en esta Es que es la invitación, reflexión, ¿no, ¿no? Alma? Claro. La invitación al final, María José, es, vale, entonces vivo para lo que los demás esperan que yo haga. O sea, voy a tener que encajar en las normas que los demás, en su sabiduría infinita, han dicho que tengo que hacer, o empiezo a sentir más yo qué vibra conmigo, con qué estoy de acuerdo, con qué no, y me baso más en eso para tomar mis decisiones, María José, sin salirme a los extremos y sin salirme a la sociedad e irme a una montaña. O sea, viviendo entre mis compañeros de co-creaciones, pero desde mi sentir, María José. Pues mira, yo soy testigo, porque por la edad que tengo, soy testigo de grandes cambios. A Dios gracias, estoy encantada y de una gran reevolución en
el mundo. Pero también tengo que decirte que cuando yo empecé muy, muy joven, ¿eh? O sea, yo empecé muy, muy joven, empecé muy casi de niña. Y yo recuerdo que en aquella época, y veo que eso todavía continúa, o sea, la evolución todavía está en marcha, eran necesarias determinadas, vamos a decir, normas, cultura, determinados acuerdos sociales que no leyes, porque la moral, una cosa son la legislación, una cosa son las leyes y otra cosa es la moral, que serían como las leyes no escritas por las que se rige la comunidad, la familia, tal. Entonces, hace falta, lo que tú dices a mí me parece de verdad muy bonito, Santiago, de verdad, pero me parece que hace falta, o al menos en mi proceso ha sido mucho trabajo personal, mucho camino, aprendiendo a vivir, me encanta tu eslogan, ¿ok? Creo que tiene que ver con aprendiendo a vivir. Y entonces, mientras se está haciendo eso, mientras la humanidad vamos haciendo eso, el que haya unas normas, el que haya algo, por lo menos, que nos guíe, por decirlo de alguna manera, y nos diga, mientras estamos haciendo el proceso, primero individual y luego como persona, ¿no? Como sociedad, que nos ponga un poquito las guías, y esta es para mí la moral, es como esas guías, creo que es sano. De nuevo, sano en el sentido de que yo también puedo confrontar estas guías y ampliar, ir ampliando, que es lo que vamos haciendo, aprendiendo a vivir. Pero yo diría que todas las normas morales y tal son malas. O sea, creo que de alguna manera son ajustes necesarios y lo que es necesario, desde luego, es que aprendamos cada uno de nosotros a contrastar y confrontar esto. Yo cometí muchos errores, ¿eh? Yo, porque yo me cargué algunas de estas normas, porque vengo de la época rebelde, donde además era muy estrecho. Tener en cuenta, yo le digo a mis hijos que yo me he educado cuando había una dictadura en España. O sea, yo soy absolutamente, la he vivido en primera persona. Entonces, claro, efectivamente eran muy estrechas, ¿eh? La religión había marcado mucho, las normas sociales eran muy estrechas para poder, vamos a decir, meter a toda la sociedad en ese espacio, ¿no? Y nosotros rompimos. Y yo rompí, y algunas luego dije, uy, pues igual esta no la tenía que haber roto, ¿eh? Y he tenido, pero ese forma parte de aprender a vivir. Claro, es que de O eso sea, se trata. no sirve todo romperlo todo, sino que a veces tienes que romper y luego reconstruir, Si al ¿sabes? final, María José, aquí no vamos a hablar de qué normas son buenas, son malas, ni siquiera vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que te tomes el tiempo, Paqui, para reflexionar si esas normas que te están imponiendo, porque al final son imposiciones morales de lo que supuestamente tienes que hacer, ¿las quieres seguir o no? No si una es buena, otra es mala, no, vibra contigo. O sea, cuando yo hago esto que me están pidiendo o que todos hacen, ¿me siento bien o me siento fatal? Porque a los talleres llega mucha gente con este tipo de situaciones de, vale, estoy haciendo esto, pero no lo estoy haciendo porque lo sienta. Lo estoy haciendo porque me siento presionado por cierta parte de la sociedad o por la familia o por mi pareja o por quien sea para hacerlo. Pero ese no soy yo. Y entonces la pregunta es, vale, ¿sigo haciendo lo que los demás esperan porque es la norma establecida o porque moralmente es lo correcto o empiezo a ser yo mismo y hacer lo que siento para aquí? En mi opinión, empiezo a hacer yo mismo lo que quiero. Es cierto que tiene que haber unas normas y si estas normas es para la convivencia, de acuerdo, pero no una norma que sea específicamente para mí. Para mí la decido yo. Es algo que tienes que sentir y tienes que ir moldeando realmente, moldear tu vida. Esas normas, esas leyes están ahí, diríamos, de casa para afuera, pero luego tú tienes que regirte por tus normas y irlas adecuando a ti. Yo creo que el cambio está en eso, en el cambio tuyo personal, y cuando realmente te vean tu cambio, se va a ir cambiando la sociedad, porque los grandes cambios empiezan desde la minoría. Claro, es que aquí el punto, mira, me estoy acordando ahora, Alma, no sé por qué,
de la película de Titanic, ¿no? Que se me hace un caso pues muy elocuente de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo ella vive coadyuvada, cómo vive limitada, sometida, que es multimillonaria, rica, lo tiene todo, pero claro, hay tantas normas morales que seguir, hay tantas cosas que te obligan o que te sientes obligado a hacer, que dices, ¿de verdad estoy viviendo mi vida o estoy viviendo la vida de los demás? Además, fíjate que en esa película precisamente se transmite mucho el mensaje de que tú no tienes opinión. Y ella, la revolución que hace es que empieza a plantearse, yo tengo mi voz, ¿y por qué no se escucha? ¿No? ¿Por qué la situación me impone no solo una manera de vivir, un con quién vivir y cómo vivir, sino que me anula, ¿no? Bueno, es un poco lo que estamos comentando. Las reglas son contextuales, ¿no? Esta moralidad es sectaria también. Si vas mirando distintos grupos de población, pues podremos coger como unas estandarizadas que aplican en las reglas del juego que está montado para ese sector. Por eso son culturales y por eso son totalmente temporales. Qué bien que de vez en cuando nosotros nos planteemos si estamos jugando a nuestro juego o al juego del otro, Ujú. porque no está ni bien ni mal. Lo importante es que sepamos de qué vamos, ¿no? Es como, bueno, y que son cambiantes y que, como nos decía María José, con la experiencia de vida también podemos ir dándonos cuenta de que nuestro posicionamiento ha sido más adaptativo o menos, si quieres, por no utilizar el bien o el mal, porque al final todo lo que sirve de aprendizaje, pues al menos qué gran consecuencia, ¿no? nos ha traído. Pero sí es importante, creo yo, que recordemos que esta vida es nuestra y Ujú. que por tanto tenemos derecho y qué guay oportunidad de ir chequeándonos en el camino para ir viendo cómo jugamos y que estará bien lo que saquemos de conclusión, ¿no? Porque esto que decimos, la sociedad impone sus normas morales. Bueno, escucha, también me puedo plantear si yo decido jugar a esas normas, entonces ya no es una imposición, es mi decisión. Ujú. Porque mi criterio es la supervivencia, porque mi criterio es a lo mejor sencillamente fluir o desde donde yo esté, ¿no? Que qué guay, que al menos lo sepa, que me pueda ir preguntando para qué y que me pueda ir preguntando si realmente quiero seguir esto que está afuera, si quiero trabajar más en lo mío hacia adentro, esto, Claro. que mi voz como ser humano, como persona aquí en este juego de la vida, es tan importante como la de ese otro que supuestamente está decidiendo o haciéndose bandera de lo que supuestamente es lo de todos. Es que eso es lo importante, porque aquí, María José, no hay que confundir las reglas de convivencia que son necesarias para que estemos todos lo mejor posible, a con la moralidad o la falsa moralidad con la que me han tratado de coadyuvar a la hora de tomar mis decisiones. No, no, reglas de convivencia es importante que las haya, ¿no? Para que sea un respeto y una convivencia, pero eso es una cosa, y otra cosa es que yo me sienta mal porque estoy haciendo algo que realmente siento hacer. Pero me siento mal no porque me sienta mal con mi acción. Esa me hace sentir bien. Me siento mal porque los demás no la están aceptando. Y mi pregunta es, ¿no sería importante sentir yo qué quiero hacer, con qué vibro, y que los demás piensen lo que quieran, María José? Bueno, como te he dicho antes, yo soy más, ahora, en mi época era más extrema, ahora soy un poquito más de equilibrio. Ujú. Em, yo he roto reglas morales, Ujú. ¿ok? Y está bien, y ya digo, me siento muy bien con esto. Pero Ujú. también le quiero decir a la gente, no quiero caer tampoco en el, vamos a decir, buenismo, te lo voy a poner así como de la buena, de la nueva era, de siéntete tú y sé tú feliz, y eso es lo más importante y todo lo demás. Yo ahora mismo estoy modulando un poquito más ese discurso, ¿ok? Ujú. Entonces, sí, hay que hacer todo el proceso, evidentemente, pero tiene un riesgo. Y yo pienso que la gente que se ponga delante de esta situación tiene también que saberlo, que ir hacia ahí es evolutivo, es bueno, pero tiene un riesgo también. Ujú. Decir, y que cuando uno toma este camino, tiene que tomar el camino del riesgo. Hay cosas
que tú vas a romper reglas morales, familiares, sociales, culturales, y sobre todo por detrás, acordaros, para mí siempre está la religión, es decir, ha sido por lo menos hasta este momento la que ha modulado más toda esta moralidad, ha sido muy, muy, muy dentro de lo que son los conceptos religiosos, judeocristianos en nuestra cultura, ¿ok? Entonces, pienso que sí, que hay que hacer ese trabajo, pero que la gente no piense que es que esto de sentir y hacer lo que a mí, lo que yo siento y tal y tal y tal, y entonces a mí no me importa y a los demás que les importe, esto es un proceso. Esto Ujú. no, esto es un proceso y hay que ser muy valientes, tener muchísimo coraje, estar dispuestos a vivir a veces exclusiones. A mí me han llegado a insultar, he llegado a ser agredida por mi familia, ¿eh? Aparte de por una posible sociedad, ¿eh? Solo estoy hablando, fíjate, del núcleo familiar, que es un núcleo que, bien, que piensen los demás me da igual, pero lo que piense mi mamá, o lo que piense mi papá, o lo que piense mi hermano, o mi hijo, o eso, che, aquí ya empieza a... Sí, un poquito Yo no afecta. soy del discurso no, esto lo tienes que hacer a veces con acompañamiento terapéutico. O sea, esto no es tan así, ¿no? A veces si uno se está planteando realmente ir hacia ahí, que yo lo digo a la gente, a veces tiene que ser con acompañamiento terapéutico, porque te enfrentas a exclusión y te enfrentas a cosas duras. Sí, No María es José, el camino de a- rosas de... aquí no decimos que obviamente la toma de decisiones para aquí no tenga riesgos. Cualquier decisión que tomes conlleva sus riesgos. Es más, no tomar decisiones también conlleva sus riesgos. Y de la religión no vamos ni a hablar porque anda que no me llegan casos a los talleres de gente con este tipo de situaciones que dices, pero ¿cómo es posible que me enseñen esto y tengan esa doble falsa moral de luego enterarte que están haciendo totalmente lo contrario, ¿no? Por eso decimos, ¿vale la pena? No, Paqui, aquí ni vamos a decir qué hacer ni qué no hacer. A mí cuando viene una persona me dice, oye, Santi, ¿y qué decido? Yo solo os digo, lo que te haga sentir mejor, lo que te haga sentir más en vibración contigo mismo. Olvídate de la información externa, porque el problema es que luego hacemos lo que hacemos buscando aceptación y luego resulta que hacemos lo que moralmente es correcto y tampoco encontramos aceptación, porque nunca estás de acuerdo con todo lo que los demás quieren. Si al final esa aceptación no va a llegar de esa forma, porque además tenemos ahí nuestra historia y la historia de la gente que conocemos, pues no es mejor que seas como tú quieres ser, como tú te sientas mejor. Y si te tienen que dar palos, pues te van a dar palos. Pero por lo menos estoy haciendo lo que siento hacer, Paqui, y no lo que los demás me digan que haga, ¿no? Claro, para eso tienes que estar emocionalmente fuerte, porque es cierto, como dice la compañera, que te vas a encontrar con situaciones conflictivas, principalmente cuando empiezas a salir de ese núcleo familiar. Es la misma familia es la que te pone las trabas. Entonces, si estás emocionalmente fuerte, que para eso estoy de acuerdo con ella, que un acompañamiento para salir de ahí, para afrontar diferentes situaciones. Bueno, no sé si tocar este tema, pero lo hemos visto con el tema de la pandemia. Ahí ha habido muchos conflictos y principalmente en la familia. Era la oveja negra si te salías de lo que decían, ¿no? Y creo que hay que trabajarse mucho la fortaleza interior para poder dar esos pasos hacia adelante, hacia lo que tú quieres y lo que cuáles son tus necesidades realmente. Ujú. Sí, y te digo, y mucho cuidado con las dobles varas de medir, que están tan al día, ¿no? De que esto es lo correcto, pero en tu casa. En la mía yo hago lo que me da la gana. Mira, yo tengo una amiga hace tiempo, hace muchos años, que es prostituta, y cuando empezó a hacerlo, su familia, no le cortaron la cabeza porque no podían, ¿no? Y curiosamente, cuando empezó a ganar mucha pasta, porque tiene mucha pasta, la familia empezó a cambiar. Ya cuando se estaban beneficiando de esa actividad que según era, te ibas a ir al infierno y ibas a arder, qué curioso. Mm. Pues como ese caso, hay millones. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de moralidad y de cómo la ejecutamos según la conveniencia de quién. Entonces la invitación no es que hagáis o dejéis de hacer, es sentiros qué
va con vosotros. Olvidaros de lo que os digan que está bien y que está mal, porque además ya hemos visto que eso no existe como tal. Que no, volvemos a lo mismo. Esta no es una invitación a que os vayáis a los extremos. No, simplemente sentir en vuestras decisiones qué tiene más que ver con vosotros y no con los demás. Pero bueno, luego seguimos, que hay mucho tema de qué hablar. Vamos a presentarnos para que la gente sepa de vosotros, os conozca y os pueda contactar. Alma, ¿empezamos contigo? Un placer. Pues yo soy Alma Querol, como tú habías comentado al principio, yo soy licenciada en psicología. De un tiempo a esta parte también soy consultora de salud. También estoy trabajando con el tarot evolutivo, que a diferencia del predictivo, ¿no? Cuenta con esta parte más terapéutica, más de conexión con nosotros mismos y de desarrollo personal. También me formé en terapia Gestalt. Esto me ha dado un aprendizaje, una visión holística muy importante con respecto al ser humano, con el vivir el presente, ¿no? Esto que es tu lema, aprender a vivir, también me trae mucho el estar en contacto con uno mismo, ir chequeándose, ir considerando en los momentos que vamos atravesando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que podríamos hacer diferente? ¿Cómo me siento en el mientras tanto, ¿no? Coger esta visión siempre global y recordar que somos los mayores conocedores de nosotros mismos, ¿no? Podemos necesitar ayuda o algún apuntalamiento en algún momento determinado, pero el conocimiento, así como nuestro organismo, nuestra salud intrínseca está gestionada por este gran sabio que es nuestro propio organismo y cómo le podemos ir ayudando, pues a nivel físico, mental, incluso en nuestra inteligencia económica, ¿no? Cómo nos vamos gestionando por ahí, pues para mí al final acaba estando todo unido y me gusta acompañar a las personas desde ahí. Bueno, con esto que estaba comentando del más conocimiento sobre nuestro propio organismo, lo físico y lo mental, que tienen este canal de comunicación que siempre da más información sobre nosotros, pues cómo se puede potenciar, qué ayuda externa, ¿no? Pues un profesional o un complemento nutricional me puede ir ayudando a llevarme a mi máximo desarrollo si eso es lo que quiero para mí. Bueno, tengo un número de teléfono, por supuesto, para contactar, 613-09-4050. En las redes, el canal de Tarot tiene su propio canal en YouTube, se llama Tarot Constelación Irial, con L al final. Correo electrónico para solicitar lecturas, tarot.constelación.irial, con L al final, como digo, @gmail.com. Recientemente acabo de abrir Instagram, aún está ahí en su creación para el canal. En Instagram por los temas de psicología salud como @querolsalud y correo electrónico querolsalud@gmail.com y en Facebook como Alma Querol. Ok, pues ahí tenemos toda la información e invitamos a la gente que quiera algo de lo que haces, Alma, que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. A ti, María José, ¿vamos contigo? Bueno, pues yo soy María José Borrás, vivo en Valencia, soy psicoterapeuta y formadora, tanto de trabajo con la respiración, rebirthing y breathwork, como constelaciones familiares. También otro pilar que me gusta mucho es el acompañamiento de un curso de milagros. Esto lo hago presencial aquí en Valencia, tengo un pequeño grupo, pero también online para gente que necesite acompañamiento para poder iniciar. Solo acompaño como el inicio, el empujón de inicio para que luego la gente ya, porque el curso de milagros es un proceso muy largo de mucho tiempo, entonces solo como dar ese empujoncito. Estoy en mi consulta privada, hago acompañamiento terapéutico, mi troncal dentro de lo que es el acompañamiento terapéutico privado es el trabajo con la respiración, aparte de toda la parte psicológica, toda la parte mental y emocional, mi trabajo con la respiración es lo que un poco llevo muchísimos años en ello y sigo trabajando con incluir esa gran herramienta que es la respiración, porque una vez que la gente lo ha aprendido, que todos respiramos, pero que aprendemos a respirar conscientemente y a interiorizar e integrar esta herramienta que la tenemos ya. Simplemente es cómo usamos esto, es para toda la vida y te sirve, vamos, para tantísimas cosas que estaría días aquí contando. Entonces, eso. Además, hago pequeñitos
talleres aquí en Valencia presenciales de constelaciones familiares, pequeñitos talleres de 10 personas, para que podamos trabajar muy bien con la energía, que todo el mundo constele, que todo el mundo participe y entonces lo cuido mucho también ese proceso, así que de vez en cuando también hago estos pequeños grupos, talleres de constelaciones familiares. Y bueno, a veces me voy a India, como os he dicho, hago viajes también, organizo y preparo viajes espirituales, no viajes solo turísticos. Este año estoy en India, ahora en marzo, del 30 de marzo al 22 de abril. Estamos en un ashram en Prehimalayas, celebrando un Navaratri, que son una celebración muy bonita, 9 días dedicados a la Madre Divina, 9 días que estás dedicado durante todos estos 9 días al contacto con la energía femenina. Cada día se trabaja un aspecto de la diosa y estamos ahí en los Himalayas, pre-Himalayas, viviendo en un ashram, viviendo en un templo, vida de templo. O sea, y en julio me voy con mi chamán peruano, Gerardo Pizarro, nos vamos a Perú a hacer un trabajo también no turístico, evidentemente iremos a conocer, pero nos vamos al norte de Perú, a Tucumé, a la zona más, donde están las pirámides más antiguas, donde está toda la energía más potente, hacer trabajos de limpieza, purificación y, bueno, trabajos más Pues chamánicos. suena entretenido, María José. ¿Y la gente que te quiera contactar, dónde quieres que lo haga? Pues mira, por mi teléfono, por WhatsApp, 623-022-560. Por ahí por WhatsApp soy bastante ágil. Por mi correo electrónico es inicia con z, punto psicoterapia, @gmail.com. Y por Facebook, tanto como María José Borrás, tengo abiertos los dos, como Inicia Psicoterapia. Ok, Tanto en Facebook como en Instagram, como María José Borrás, allí pongo cosas y como inicia psicoterapia, inicia.psicoterapia también. ok. Así que Pues, nada, encantada de servir para lo que pueda a la humanidad y a quien se acerque a mí. pues Gracias. invitamos a cualquiera que le apetezca una de las muchas actividades que haces y herramientas que tienes a que te contacte. María José, Gracias. a ti. Paqui, ¿vamos contigo? Sí, bueno, pues mi nombre es Paqui Ríos, soy terapeuta familiar. Tengo diferentes formaciones en coaching, tapping, esencias florales, PNL, kinesiología. Actualmente sigo formándome, en este caso es psicología. Y bueno, mi objetivo principal es ayudar a las familias a fortalecer esa conexión. Yo creo que pienso que esa conexión es la base para cualquier cosita que se le presenta a la familia poder sacarla adelante. Eh, Hay que equilibrar y mejorar ese bienestar emocional, es muy importante. Últimamente se escucha mucha diversidad de los niños, entonces a la familia se le viene una sobrecarga. En ese sentido, suelo trabajar con esto mucho, en la comunicación, en resolver esos conflictillos, ¿no? De lo que yo decía, es muy importante. Mi enfoque realmente es muy respetuoso, muy compasivo, muy centrado en las necesidades de la familia y me gusta crear un espacio seguro y de confianza. Escuchar pues a todo el núcleo familiar y que se tenga en cuenta todas las necesidades de cada uno. Y bueno, yo estoy en la provincia de Málaga. Me pueden contactar o bien por Instagram o Facebook en paquiríos_neurocoach o el teléfono es 613-084-636. Ok. Paqui, ¿y lo haces grupal, individual, presencial, online? ¿Te da igual? Pues sí, lo hago, me da igual. Lo hago tanto presencial como online y lo hago a nivel grupal y individual. Suelo trabajar con la familia al completo y los miembros individuales también. Suelo hacer a veces talleres por aquí, por la provincia de Málaga y bueno, voy tocando un poquito de todo. Ok, pues invitamos a la gente que vibre con lo que haces, que le apetezca, que te contacte, ¿vale, Paqui? Muy bien, muchas gracias. Pues, si os parece bien, vamos a preguntas y comentarios de los oyentes. Nos dice Ángela de Barcelona. Yo tengo una página de OnlyFans y mucha gente me dice que esto no es moral.
pero yo además de que me siento bien haciéndolo, gano mucho dinero, aunque a veces de verdad sí me hacen dudar. Pues mira, esto es un buen ejemplo, ¿no? De moralidad. Alma, ¿qué piensas de lo que comenta Ángela? Para empezar, voy a decir que no sé cuál es el contenido de OnlyFans, Ujú, lo primero que digo, y lo segundo que digo es que da igual. O sea, realmente allá donde tú te estés encontrando tu espacio, y si es mostrarlo hacia afuera, pues bienvenido a esta nueva era. ujú, Porque se trata de este juego en el que hay determinados espacios que están diseñados para que cada uno se pueda mostrar con este autopermiso y con esta valentía que hablábamos antes también de ser uno mismo, porque parece que ser uno mismo a veces es un deporte de riesgo, ujú, porque chocas con las normas, los lemas, pues incluso los familiares, como estábamos diciendo antes, ¿no? Y te puedes convertir en esto que se ha llamado oveja negra, que qué guay, y que allá donde encuentres tu tribu, pues tienes este espacio y esta oportunidad para ir chequeando qué pasa después, porque, bueno, hay veces que estos foros del tema que sea, que como digo, lo desconozco, pero estos foros a veces son como ocultos, subterráneos, es como, a lo mejor lo estoy haciendo y mi familia, bueno, a lo mejor ahora sí, porque ella nos está contando que se enteran y no les gusta, pero hay otras personas que deciden hacerlo con un nickname, ¿no? Como con un ujú, apodo, para que no se sepa que son ellos o ellas, ¿no? ujú, Bueno. Chequea, porque a lo mejor tienes esta vía de oxígeno que sí que va contigo y tienes esta retroalimentación de otros que están en tu misma situación y ahí tienes una oportunidad de aprender sobre ti y ujú. ver qué quieres hacer con esa respuesta de afuera, porque Pues, no se trata de ir en plan bizarro, ¿no? ujú, Que no me quiera nadie, no. Se ujú, trata de ir chequeando y que podamos ir tomando decisiones y ir viendo cuál es este otro ajuste hacia afuera. A lo mejor es que requiere un poco más de saber cuáles son estos lemas familiares que hacen, por qué los otros se ponen en esa postura, ¿no? A lo mejor para que ellos me entiendan a mí, quizá tengo que entender yo también a ellos, porque están en esta, ¿no? ujú. reacción Bueno, o, bueno, para los que no sepan, normalmente OnlyFans es un formato donde tú puedes compartir cualquier tipo de contenido que se ha vuelto muy viral porque el contenido normalmente que se comparte es más de ámbito sexual, ¿no? De vale. fotografías y tal. Pero mira, Ángela, si te sirve de algo, yo conozco gente que ha sido muy estricta y ha metido mucha caña a este tipo de cosas que han acabado haciéndolo porque se dan cuenta que es una buena forma de, desde casa, ganar mucho dinero. Entonces, Ángela, volvemos a lo mismo. ¿Tú te sientes bien con eso? ¿Tienes algún problema tú contigo misma haciendo eso? ¿Alguien va a venir a darte de comer o a comprarte lo que tú compras con esa actividad? Pues haz lo que tengas que hacer. Volvemos a lo mismo de la moralidad, porque quizá esto en 5 años sea completamente normal, ¿no? Y los que estaban criticándolos, pues se pongan a hacerlo. Es que volvemos al mismo punto. ¿Cómo te sientes tú con eso? Si tú te sientes bien, ganas buen dinero, oye, hazlo. Pero bueno, cada quien, no para aquí, cada quien que haga lo que quiera, Pues sí, ¿no? totalmente. Vale, nos dice, soy Inés de Cádiz. Yo por muchos años he estado muy de cerca en ámbitos religiosos y te das cuenta que hay una doble moralidad, que es falso que las mismas personas que lo predican son las que lo incumplen. Personalmente a mí la moralidad se me hace un invento para controlar al hombre. ¿Qué piensas, María José, de lo que nos dice Inés? Estoy absolutamente de acuerdo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Hay un contenido de control, ya digo, para mí, ya digo, hay unas necesarias normas, como tú dices, de convivencia, un cierto control todavía cuando vamos a decir, la humanidad, voy a hablar en general, pues ha tenido que ir evolucionando desde capas, por capas, por tiempo, ¿ok? Pero luego cayó esa losa sobre esa oscuridad, ese manto oscuro, por así decirlo, y efectivamente detrás de la supuesta moralidad es una pena, porque yo pienso, fijaros, no hemos hablado de la ética, que está muy cerca de la moralidad, y Ujú, pienso que por esta capa que se cayó, la ética
se perjudicó mucho, o sea, todo lo que es el pensamiento filosófico, todo lo que es la ética, todo lo que es efectivamente, porque fíjate, la ética tiene que ver con la perspectiva individual, como estábamos hablando, con el ir puliéndome y el ir conociéndome, y los filósofos cayeron completamente dentro de toda esta historia, este manto oscuro, y entonces se subió la moralidad versus, vamos a decir, frente a la ética. Y aquí de momento pues tenemos que ir recuperándonos de esa evidentemente falsa moralidad, de eso, y volver otra vez a la ética, que es un poco lo que estamos hablando todos de la ética. Tiene que ver con lo reflexivo, con los principios y valores míos, con lo individual, con mi proceso, ¿vale? Y con mi pulido personal. Entonces, un poco se desequilibró esto, la ética se fue por el suelo, ¿de acuerdo? No hay ética, entre comillas, hay que recuperarla, y lo que había era mucha moral, mucha moralidad y muy poca ética. Y esta es la doble moralidad. Para mí la doble moralidad es la falta de ética. Sería un buen punto. Para mí. Un buen punto a comentar. Ahora, Inés, es que has tomado un ejemplo por demás demostrativo, ¿no? El de la iglesia. Pues anda que no ha habido mierda y hay mierda en el entorno religioso, y creo que es el ejemplo más didacta de cómo puedes tener una doble vara de medir, ¿no? O sea, todo lo que se ha hecho y se sigue haciendo y se sigue engañando, ¿no? Pero, pues a mí me da gusto que te hayas dado cuenta, y volvemos al punto del programa. Olvídate de lo que te digan los demás. ¿Cómo te sientes tú? Siempre sin irse a los extremos, ¿vale? Que tampoco esto es una cosa, una excusa para poder hacer lo que tú quieras. Vale, dice, mi nombre es Agustín de México. Pues mira, un abrazo para México. Hay veces que he hecho lo moralmente correcto, pero me he sentido fatal. ¿Esto es normal? ¿Y qué hacer, Alma? Hay mucha gente así, que hace lo que supuestamente tiene que hacer, pero después se siente fatal, Alma. Sí, yo creo que, bueno, bienvenidos al club del aprendizaje, ¿no? Y yo creo que aquí es cuando suena la campanita y nos podemos dar cuenta de, uy, ¿no? Si estaba siendo, voy a utilizar la palabra bueno, buena, o sea, si estaba haciendo lo que me decían, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que no estoy escuchando de mí cuando cumplo esa norma de otros? Bueno, vuelvo a decir, por más que sea la regla del juego que esté en mi comunidad, en mi sociedad, en mi familia, si al llevarla a cabo algo no resuena conmigo, entonces qué guay, ahí hay una grandísima oportunidad para entonces preguntarme, muy bien, esto que está aquí afuera, ya sé cómo es, ya sé jugar a esto. ¿Y yo a qué jugaría? ¿No? ¿O cuál es mi propuesta? Porque a lo mejor soy el pionero o pionera en algo que a Claro. lo mejor otros de mi familia, mira, resulta que estaban deseando que hubiera otro que fuera el que abriera esta punta de lanza, ¿no? Y salen los, y yo también, y yo también. Bueno, qué Es que, oportunidad para escucharnos. Alma, al final los amigos van y vienen, las parejas van y vienen, la familia va y viene, pero tú vives contigo. Así es. Tú sabrás si prefieres vivir en función de lo que los demás quieren, esos que van a ir y venir, o quieres más bien vivir en función de lo que tú sientes. Ahí lo dejamos. Cada quien que elija lo que quiera, que igual los vamos a querer, igual los vamos a apoyar. Así que nada, vamos despidiendo el programa. Paqui Ríos, gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a vosotros. Alma Querol, un abrazo. Nos vemos Un pronto, por cierto. abrazo. Sí, Un enseguida. placer. Muchísimas gracias a todos. Y María José Borrás, bienvenida a un programa más y muchas gracias por compartir parte de tus experiencias. Gracias, un placer siempre. Un beso a todos los oyentes. Gracias por estar ahí. Y un apapacho también. Y recordad, teléfono de contacto 601-487-113. Y lo más importante, que a nosotros... Tú sí Sí, nos nos importas. importas. Así es. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Un Un abrazo. abrazo. Chao. Adiós.